Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía y hoy os voy a contar cómo hice una sesión de parejas el pasado sábado 1 de diciembre en el centro de Barcelona con 7 millones de personas alrededor. Venga, vamos al tema. Y la receta para hacer la sesión de fotos de pareja es la siguiente: la cámara de fotos, los 3 objetivos, el flash, un modelo, una modelo, un Miguelito y un fotógrafo. Antes de empezar, consejos para fotógrafos. Primero, tienes que ganarte la confianza lo más rápidamente posible de la pareja. Ser campechano, ser cercano, llegar con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y por qué esto es importante? Porque esta gente seguramente no hayan posado para un fotógrafo en su vida. ¿Cuál es el problema? Pues pueden tener un poquito de tensión, pueden tener un poquito de expectativa y ese ansia no les permitirá, en las primeras fotos por lo menos, estar lo suficientemente relajados como para sacar buenas fotos. Cuanto antes te ganes la confianza, cuanto antes estén más distendidos, pues mejor. Segundo punto importante, ser puntual. No puedes llegar ni 1 minuto, ni 2, ni 3 tarde. Tienes que estar, si puedes, 10 minutos antes y enviarles un mensajito y decirles: miren chicos, ya estoy aquí, os estoy esperando. Y muy buen rollo, pero puntual y profesional. Tercer punto para los fotógrafos: no te lleves ninguna sorpresa. La noche anterior prepárate todo el equipo, asegúrate de tener todas las baterías cargadas, los flashes preparados, los objetivos que te vas a llevar, verifica que la cámara esté todo funcionando correctamente, todas las tarjetas preparadas, formateadas. No te lleves sorpresas en el momento de la sesión. El cuarto punto es muy pero muy importante. Tienes que dejarles claro qué es lo que van a tener de la sesión y qué es lo que no van a obtener de la sesión. La gente lo primero que te va a preguntar es: ¿cuántas fotos voy a tener de la sesión? Aquí cada maestro tiene su librito. Entonces hay muchos fotógrafos que te dicen: mira, vas a tener 20 fotos con esta sesión, vas a tener 40, vas a tener 50, vas a tener 60. Depende mucho del tiempo que estés haciendo la sesión y depende de otros factores, si hay cambios en la vestimenta, si vas a diferentes localizaciones que normalmente te lleva un tiempo ir de una a otra. En fin, hay muchas cosas. En mi caso, yo lo que suelo hacer es decirle que van a tener una determinada cantidad de fotografías y que van a estar, esto es muy importante, con una corrección de color y editadas en Capture One. O sea, la edición es muy básica, lo que yo hago. Si quieren, en todo caso, hacer una edición mucho más compleja, eso se paga por separado. ¿Qué significa una edición más compleja? Pues Photoshop, si quieren hacer algo de retoque de piel, o si quieren, por ejemplo, que esté quitando cosas que aparezcan en la foto, que cuando estamos haciendo las fotos como fotógrafos tenemos que intentar que no salgan cosas que después tengamos que estar sacando en Photoshop. Pero muchas veces eso es imposible. Por ejemplo, en el caso del sábado pasado, con la cantidad de gente que había, fue muy complicado intentar que los novios pareciesen que estuviesen ellos solos. Casi imposible. Entonces después clonar, quitar gente, en fin, todo ese tipo de cosas, yo al menos especifico que lo cobro por separado. Un consejo muy pero muy importante, pues decirle a los novios que si pueden ir a determinadas horas del día, las fotos van a quedar mucho mejor, porque la luz es mucho más bonita al principio del día o a final de la tarde. Entonces hay que evitar a toda costa las horas del mediodía, donde la luz es muy cenital, normalmente genera unas sombras que son bastante feas. Cuidado, no siempre es posible. Por ejemplo, el sábado pasado me tocó una sesión que era a las 11 de la mañana y la chica llegó a 11:10 y el chico llegó a 12:30, o sea, 1 hora y media más tarde, y a las 12:30 nos fuimos a hacer fotos. Detalle que jugó para mi ventaja es que el día no era súper soleado y que además estamos en diciembre aquí en Barcelona y el sol está bastante bajo. No es como las horas de verano, que sí, el sol está muy alto, entonces las fotos no quedarían de la misma manera. Así que de cualquier manera pudimos hacer las fotos. Y ahora unos consejos para las parejas. Lo primero, la ropa. Muchas veces preguntan qué ropa me llevo, en fin, qué puedo utilizar para ese día. Mi consejo es que no lleven una ropa que sea sumamente llamativa, a no ser que tu personalidad siempre sea llevar una ropa así de llamativa. ¿Por qué? Porque la intención de las fotos no es sacar la ropa, es sacar más bien a la persona. Y muchas veces la ropa puede llamar tanto la atención que hace que la persona no sea el centro, el foco de la fotografía.
Por ejemplo, si te vienes con algo de desigual que tiene un montón de colores, y es probable que esté muy chulo, pero muchas veces te puede llamar mucho más la atención el vestido que la persona en sí misma. En fin, tienes que intentar saber también a ver dónde vas a hacer las fotos. Las fotos en la playa puedes tener unos determinados colores, las fotos en un bosque puedes tener otros colores y otros no. En fin, tienes que saber dónde vas a hacer las fotos y qué colores podrían ir bien para hacer las fotos en ese sitio. Para eso le puedes preguntar seguramente al fotógrafo. Ahora un consejo sobre maquillaje y peluquería, pero esto va principalmente para las chicas. El tema es que muchas veces nos emocionamos un poco y decimos, me voy a hacer una sesión de fotos y voy a hacerme algo que no he hecho nunca. Y está bien si lo haces con muy buen criterio y después te reconoces a ti misma en las fotos. Pero hay veces que la gente se pasa un poquito y o se hace un maquillaje que no va con esa persona o se hace algo en el pelo que no tiene mucho que ver con lo que se lleva normalmente y puede que no te quede bien y después en las fotos no te verás reflejada. Entonces, maquíllate por supuesto y hazte algo en el pelo si quieres y si tienes ganas, ningún problema, pero ten en cuenta que tienes que verte luego en las fotos y decir, esa soy yo. Así que cuidado. El tercer consejo que os puedo dar a las parejas cuando os queréis hacer fotos es poneos delante de un espejo y practicar diferentes tipos de poses. Esa es una de las cosas que más problemas nos dan a los fotógrafos a la hora de dirigir a gente que no ha hecho nunca absolutamente nada de fotografía. Nunca se han hecho sesiones de fotografía. No saben dónde poner principalmente las manos, los brazos, cómo cogerse, cómo para la foto. Entonces, el consejo es ponerse frente a un espejo y practicar las poses. Y la otra opción que tienes, que es muy buena y también esto va bien para los fotógrafos, es llevarse el teléfono móvil y la aplicación de Pinterest. Y en la aplicación de Pinterest puedes tener una cantidad de ejemplos de fotografía en pareja que puedes utilizar para mostrarle a la pareja lo que quieres obtener y entonces así va a ser mucho más fácil porque una imagen vale más que 1000 palabras. Y el último consejo para las parejas es dormir bien el día previo a la sesión de fotos, porque si te has ido de fiesta, los ojos rojos no hay quien te los quite. Lo primero que hicimos fue intentar algo en la Catedral de Barcelona, pero había tanta gente que realmente desistimos de la opción y nos fuimos ya hacia los callejones. En este callejón que había pero muy poquita luz y había miles de personas, pues pudimos hacer esta foto rebotando el flash contra la pared. Estamos intentando hacer fotografía aquí, un poquito lleno de gente, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es la vida. Y ya estábamos en la Plaza Sant Felip Neri, que es una de las plazas más bonitas que tiene Barcelona y más histórica, por supuesto, donde realizamos unas cuantas fotos. La cantidad de gente no nos permitió hacer otro tipo de fotografías que suelo hacer en esta plaza. Principalmente suelo venir entre semana y en otros horarios, y si sabes exactamente en qué momento pasa un rayito de sol por ahí por la plaza, te pueden quedar fotos realmente muy chulas. También está bien hacer alguna foto pero muy naturales, cuando están en estos momentos de relajación y mientras tú estás chequeando las fotos o chequeando el equipo, puedes obtener alguna foto robada que sea realmente simpática. Una de las cosas más entretenidas es que el chico eleve a la chica por los aires, se pasa un buen ratito y la verdad que muchas veces te puede quedar una foto bastante chula. Y nos fuimos para el Pont del Bisbe. El Pont del Bisbe está en el barrio gótico, en el centro del barrio gótico, es espectacular. Parecía eso el Corte Inglés el primer día de las rebajas. Una cantidad de gente increíble. Pero en una calle que está muy al costadito, que es la calle de la Piedad, pudimos hacer esta foto. La chica que está detrás tocando el violonchelo, justamente detrás de ella, esa es la calle del Pont del Bisbe y estaba lleno de gente. Tuvimos que estar 4 o 5 minutos para poder hacer la foto sin que saliese nadie detrás. Este es uno de mis sitios favoritos y está en el Borne. Es un callejoncito lleno de luces y es súper chulo. El único problema es que la luz entra de forma muy cenital y lo que te hace ahí es dejarle la sombra de los ojos bastante... a mí no me termina de convencer, por lo cual siempre agrego un toquecito de luz para darle directamente a los modelos y que no me venga la luz tan de arriba. El callejoncito a mí me encanta, es el carrer de los Tamborets en el Borne.
En esta calle vi llegar el sol desde detrás y lo aproveché para generar un poco de contorno a la figura de los modelos y le hice un disparo de flash. El flash siempre lo estoy utilizando disparando de forma remota, de forma tal que el asistente esté a mi derecha y esta es la luz que le da el flash y la luz de contorno se la está dando el sol directamente desde atrás. Y también es muy divertido hacer fotos en el medio de la calle. En este caso estuvimos en una de las calles más importantes de Barcelona, esperando a que no pasase casi ningún coche y nos pusimos a saltar. Por supuesto que la velocidad de obturación tiene que ser muy rápida para poder congelar el movimiento. Y les cuentas hasta 3 y en el 3 ellos saltan y aquí tienes la instantánea. Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por mirar el vídeo y si os ha gustado, pues darle un clic a me gusta y si no te ha gustado, dale 2 clics a no me gusta, así me queda bien seguro que no te ha gustado el vídeo. Y nada, suscribiros al canal y muchas gracias por verlo. Venga, hasta luego. No sé cómo lo hago, pero todos los vídeos me quedan de 15 minutos por lo menos, venga.